José Sarasola es investigador del INCITAP y a su vez es el director y el fundador del CECARA. El CECARA es el Centro de Estudios para la Conservación de las Aves Rapaces de Argentina. Fue inaugurado en el año 2001 en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, principalmente la Facultad de Exactas y Naturales. En el año 2019, gracias al proyecto El Águila del Chaco, el proyecto de conservación El Águila del Chaco, José fue galardonado con el premio conocido como Oscar Verde por la realeza. En realidad yo estudié la carrera de licenciatura en aprovechamiento de recursos naturales renovables en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa, y cuando estaba ya por mis últimos años de carrera hubo una convocatoria buscando gente que quisiera participar como asistente de un proyecto de investigación que es muy cercano geográficamente a Pico, que fue un proyecto internacional que tenía que ver con la conservación del aguilucho langostero en agroecosistemas de la región pampeana. En el año 96, 97 esta especie se hizo muy conocida o tristemente célebre por una serie de incidentes de mortandad justamente en la región norte de la provincia de La Pampa y como resultado del envenenamiento masivo con insecticidas. A partir de ahí, como te digo, en el último año de carrera, con algún interés ya en la fauna silvestre, pero no tenía claro en qué grupo o en qué tema, es que participé en este proyecto durante una temporada, y a partir de ahí es que surgió mi interés por las aves rapaces en primer lugar y después por la problemática de su conservación. Después de la participación en este proyecto, como te decía, en el año 96, 97, surgió el interés por estudiar las aves rapaces. Empezamos con algún pequeño proyecto con alguna especie de halcón, y surgió la inquietud por crear dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales un centro de investigación dedicado al tema de las aves rapaces. El Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces se creó finalmente en el año 2001 por una resolución del Consejo Superior, y casi a la par, claro, como un centro de investigación enfocado en la conservación de las aves rapaces, no podíamos dejar de prestar atención a una especie en particular, que es el águila coronada, que además es una especie que tenemos en La Pampa y que está en un estado de conservación bastante crítico, o sea, categorizada como en peligro de extinción. El inicio del proyecto fue casi fortuito, a raíz de viajes con otro proyecto de investigación que estábamos llevando adelante en ese momento en el Parque Nacional de Iguelcalel, es cuando encontramos un águila coronada que había sido abatida con un disparo de arma de fuego y que colgaba en ese momento en un alambrado de la entrada de un campo. Yo siempre digo que esa es la primera águila, y es real, es la primera águila coronada que yo vi en mi vida. A partir de ese incidente surge la inquietud, y además surge con una clara línea de trabajo, que era decir, bueno, si este animal está muerto y está muerto por la mano del hombre, acá hay un componente humano, una dimensión humana en esta problemática o en su conservación que tiene que ser tenida en cuenta. Empezamos en un grupo muy reducido y focalizado de una serie de encuestas con los productores para ver qué sabían, qué conocían y cuál era su opinión del águila. Eso nos fue llevando de a poco a reconocer o a identificar una especie de conflicto que había entre los habitantes locales y la especie, pero también al mismo tiempo nos dio la oportunidad de empezar a identificar, gracias también al aporte de esta gente, los primeros nidos de águila coronada en la provincia de La Pampa. Y a partir de ahí iniciar una serie de estudios que nos permitieron, después de 20 años, ya prácticamente, conocer muchísimo más sobre la especie, conocer sobre sus amenazas, y en particular por el caso por el cual se inició, poder en cierta manera encontrar una resolución a ese conflicto, justamente basado en la evidencia del estudio científico que nos permitió conocer cuáles eran sus hábitos de alimentación, identificar de que realmente el águila coronada no era predadora de ganado como la gente local o los habitantes rurales lo consideraban, y poder difundir esta información de resultados de este proyecto en cuanto a los hábitos de alimentación del águila para intentar cambiar la percepción y la actitud que tenía la gente hacia la especie. Eso fue uno de los primeros objetivos científicos, de estudiar su dieta y de conservación, hacer difusión y extensión para salvar este potencial conflicto que no era tal.
del Chaco o águila coronada puede medir alrededor de los 80 centímetros. Dependerá si mide más o menos correspondiente si es macho o hembra. Tienen una sola cría por nido, es decir, ponen un solo huevo, y esto es lo que explica un poco de la vulnerabilidad de su población. Cuando extienden sus alas, estas pueden alcanzar una longitud del 1,80 m. Se la llama águila coronada ya que en la cresta posee 3 plumas que tienen esta forma. Vale la pena mencionar de que la especie se considera extinta en Uruguay, donde originalmente estaba presente, pero desde el año 1930 no se registran individuos. Ese último ejemplar fue un ejemplar justamente abatido por arma de fuego y es el último registro que se tiene de la especie en ese país. Pero bueno, la especie en toda esta gran área que abarca obviamente la región del Espinal, la región chaqueña, en toda la gran región del Chaco, Paraguay y Bolivia, se estima que la población total es de menos de 1000 individuos reproductores, es decir, menos de 1000 ejemplares adultos. La cantidad de individuos en la provincia de La Pampa es muy difícil de identificar. De hecho, el número de 1000 es una estimación, podrían ser unos cuantos menos o podrían ser unos cuantos o unos pocos más, pero esa es la estimación que hace la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que le da también la categorización de especie en peligro de extinción al águila coronada. En la provincia de La Pampa nosotros hemos llegado a registrar y a localizar y a identificar en una misma temporada reproductiva no más de 12-13 nidos por temporada reproductiva. Sumados a algunos del sur de Mendoza, llegado a los 14-15 nidos. Puede ser que se nos estén escapando algunos, pero bueno, claramente no es una población muy numerosa. Además, si tengo entendido que la cantidad de huevos que pone es muy poca, de hecho puede ser que es uno solo. Claro, justamente en el caso del águila coronada se conjugan una serie de factores propios de la especie, demográficos, y que se suman a las amenazas que hemos identificado, que, como digo, se conjugan para que el águila tenga este estado crítico de conservación. En primer lugar, tiene una muy baja productividad, es decir, que solamente pone un huevo por intento de reproducción. El intento de reproducción es eso, es un intento que no siempre termina siendo exitoso, con lo cual el número de pichones al año que se pueden convertir en juveniles de águila es muy reducido, ¿no? Una población reducida que a su vez tiene una baja productividad. Y además, a raíz justamente de los estudios que hemos llevado adelante durante estos últimos 20 años, hemos detectado que la mortalidad de los juveniles es muy alta, es decir, muy pocos individuos llegan desde que se abandonan el nido, llegan a la etapa adulta. Casi un 70% mueren antes de llegar a esa etapa, a esa edad, y generalmente mueren por acción del hombre, por la persecución, que todavía algún incidente se ha registrado, a pesar de que, como digo, la percepción y la actitud de la gente en general ha cambiado drásticamente, pero también mueren electrocutadas en los tendidos eléctricos y mueren también mueren ahogadas en los tanques de agua, en los reservorios de agua que conocemos de los establecimientos rurales, los famosos o mejor conocidos como tanques australianos. Y esas son los 3 factores de mortalidad más importantes para el águila, que como decía, determinan que solamente un 30% de los individuos lleguen a la etapa adulta, a los 4 o 5 años después de haber abandonado el nido. Y las consecuencias que tienen para los ecosistemas, la disminución o la desaparición de una especie clave, o como es un predador tope, como es el águila coronada o como cualquier otra especie que esté ubicada en este lugar de las redes tróficas, como bien mencionabas, porque tiene un efecto directo de control sobre las poblaciones de presas. En el caso del águila coronada, por ejemplo, se alimenta principalmente de armadillos, de piches, de peludos, pero también, y en forma muy importante, de serpientes y de víboras. Prácticamente es la única especie en esta región semiárida de nuestra provincia que tiene una especialización tan grande sobre este tipo de presas. Entonces es clave para justamente regular y mantener esas poblaciones. En el caso de las aves rapaces como predador de estopes,
tienen esta función clave en el mantenimiento de las comunidades, porque de desaparecer o de verse disminuidos en forma muy significativa se generan efectos cascada en esas redes tróficas que llegan incluso o pueden llegar incluso hasta los niveles basales, que son los productores primarios, las plantas, alterando completamente la estructura de las comunidades. El águila del Chaco se encuentra en Sudamérica. Abarca desde el norte de Río Negro hasta el sur de Bolivia, Paraguay y Brasil. En la actualidad, lamentablemente, se estima que existen solamente 1000 ejemplares reproductores. Es por ello que se encuentra en peligro de extinción para la lista roja argentina y en la lista roja de UICN, un organismo internacional. La idea del proyecto era, bueno, es y sigue siendo identificar las amenazas, pero también buscar opciones de manejo y de conservación para reducir, para mitigar esos factores de mortalidad. El ahogamiento en los tanques australianos descubrimos que es un factor de mortalidad para muchas especies de fauna silvestre. En lo que es el centro oeste de La Pampa, después de un monitoreo durante todo un año, en el cual también en forma paralela se evaluó la efectividad de una medida de mitigación concreta, que es la colocación de rampas de rescate. Pudimos relevar hasta 60 especies de aves y de mamíferos distintos que también mueren ahogados en esos tanques. Algunas también con problemas de conservación, como el cardenal amarillo, que también mueren ahogados en tanques australianos. Las rampas de rescate, que se fueron probando en su efectividad, mostraron ser realmente una medida muy económica y muy efectiva al mismo tiempo, porque la mortalidad de fauna silvestre se reduce significativamente, prácticamente a la mitad, cuando los tanques tienen este tipo de rampas colocadas en ellos. Así que es una de las medidas que estamos tratando de promover entre los productores, porque además genera beneficios para ellos también. Los animales que mueren ahogados, bueno, sufren un proceso de putrefacción dentro del agua, disminuyen la calidad del agua, implican una mayor frecuencia de limpieza de los tanques. En algunos casos los mismos productores nos han manifestado de que también tienen problemas de obstrucción de cañerías que llevan el agua desde esos tanques a otros tanques o aguadas de menor magnitud. Así que esa es una de las líneas de trabajo. Primero fueron identificarlas, buscar el mecanismo o la forma de mitigarlos, y ahora estamos en el trabajo de intentar promover la adopción de estas medidas. Con respecto a la electrocución en los tendidos eléctricos, es una problemática mundial que surgió prácticamente al mismo tiempo de que por primera vez se instaló una línea eléctrica. Las líneas de electricidad son una de las infraestructuras humanas más conspicuas. Generalmente lo que pasa es que la tenemos incorporada visualmente y no las consideramos como algo tan extraño del paisaje, pero son prácticamente mucho más profusas que las redes viales o cualquier otra infraestructura que el hombre establece en un ambiente. Y es un problema para las aves, sobre todo las aves de gran tamaño, desde siempre. En otras regiones del planeta, en otros países, esta temática ha tenido mucha más investigación y desarrollo. En Argentina y en Latinoamérica no había prácticamente estudios sobre el tema, hasta que empezamos a identificarla como una problemática para el águila. Empezamos también a hacer unos primeros monitoreos y relevamientos para identificar cuáles eran los tipos de tendido eléctrico que eran más peligrosos, qué tipos de diseños de los pilares y qué tipos de materiales eran los más peligrosos para las aves. Y una vez identificados, estamos buscando alternativas para modificarlos para que sean menos peligrosos. Estamos trabajando también en esa temática con la Administración Provincial de Energía, en el caso de La Pampa, pero bueno, extendiendo el proyecto ya a Mendoza, donde también se han hecho modificaciones de tendidos eléctricos para que sean seguros para las aves, porque no solamente mueren electrocutada el águila coronada, sino que otras especies de rapaces también se ven afectadas y otras especies de aves también. Así que en ambos casos, en ambos ejemplos, los tanques australianos, los tendidos eléctricos, el águila coronada ha servido como una especie de disparador para visualizar problemáticas ambientales que por ahí no estaban tenidas en cuenta, y lo cual está muy bien. Y mucho mejor todavía el hecho de buscar alternativas, que es un poco nuestro objetivo también, de lo que sería como biólogos de la conservación o como gente dedicada a la conservación, es de buscar primero alternativas y después alternativas que puedan ser realizadas. Porque si son alternativas de manejo
o en este caso de modificación de infraestructuras que no sean viables, tampoco estamos aportando a la solución. Entonces estamos trabajando en todas esas líneas. En la provincia de La Pampa, el año pasado, en la provincia de Mendoza, y ya este año hemos empezado con algunos estudios pilotos en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde empieza a aparecer este ambiente del Chaco, el Chaco húmedo, el Chaco seco, que también es tan típico del águila coronada. El proyecto de conservación del águila del Chaco se realiza para continuar con la labor que se viene haciendo hace 15 años. Tiene 3 pilares fundamentales que están relacionados entre sí. Estos son la investigación del hábitat, de los requerimientos de la especie y de su distribución, para su conservación, que es otro pilar, y la difusión constituye el tercer pilar, porque es fundamental que la gente tome conciencia de la importancia de este ave rapaz en nuestro ecosistema. En nuestra provincia existen más especies de fauna nativa que se encuentran en peligro de extinción. Entre ellas podemos mencionar el cardenal amarillo, el cauquén colorado, la loica pampeana, el ñandú y el guanaco, por mencionar algunas. Es por ello que ser conscientes de la fauna nativa que habita nuestros suelos, o mejor dicho, los suelos que nosotros habitamos, es fundamental para preservar el hábitat de estas especies, ya que tienen un rol fundamental en la funcionalidad de los ecosistemas. Sí, yo creo que sí, y yo creo que se está haciendo. A modo de anécdota, cuando nosotros empezamos con, como comentaba, el inicio del proyecto, identificar que el águila coronada no predaba sobre ganado doméstico y dar a conocer esa información a los habitantes de la zona donde se la perseguía. Obviamente incluimos a los productores en forma de entrevistas o reuniones con productores, pero otro elemento clave, o que nos pareció clave, y yo creo que lo es para cualquier proyecto de conservación, fueron las escuelas, porque ahí está el futuro de esas especies. Además de ser también, los chicos en las escuelas son un muy buen portavoz, si uno les habla en el lenguaje adecuado, claro y llano, son un muy buen portavoz de llevar después eso a sus casas. Podíamos llegar con el mensaje a un montón de lugares. Y cuando le preguntábamos a estos chicos de las escuelas rurales del oeste de La Pampa, una escuela rural tiene una modalidad de tipo escuela hogar, los chicos viven ahí casi 15, 20 días del mes y están en el medio del campo. Luego, cuando tuvimos ahí las coronadas marcadas con emisores GPS, pudimos ver que prácticamente se mueven en el patio de la escuela. Y cuando les preguntábamos a ellos si conocían lo que era una especie en peligro de extinción, en aquel momento, hace 15, 20 años atrás, si conocían lo que era una especie en peligro de extinción, y nos decían que sí, y le preguntábamos que les diera un ejemplo, el ejemplo siempre era el oso panda o el tigre de Bengala. Y hoy en día el águila coronada ha logrado ser identificada como parte de nuestro acervo natural pampeano o de las regiones, de los ambientes donde se encuentra. Mismo en la plaza principal, en la plaza de la ciudad de Santa Rosa, hay una escultura de una águila coronada desde hace unos años, creo que ahora se voló con las últimas tormentas, pero estaba ahí y supongo que la van a reponer. Como sabés, la problemática del águila está un poco más conocida. En fin, hay muchos indicios de que vamos por el buen camino. Probablemente todo eso se debería profundizar mucho más, no solamente con el águila coronada, tenemos un montón de especies, incluso especies vegetales endémicas de la provincia o de algunos ambientes de la provincia, otras especies con problemáticas de conservación como el cardenal amarillo, otras problemáticas ambientales, tema de la electrocución. Trabajamos en el mismo grupo de investigación con la problemática, y hoy fue también motivo de charla, de los atropellamientos de fauna silvestre en las carreteras. En fin, yo creo que también la gente, la sociedad toda, y lo reconozco yo mismo también cuando me incliné por estudiar una carrera en un área ambiental, ha cambiado mucho desde ese entonces hasta ahora, está mucho más concientizada con las cuestiones ambientales, el cambio climático, una serie de temas que los movilizan y claramente estos también. Para finalizar el programa nos vamos con el videoclip del tema llamado El águila que llora.
que es de autoría de la reconocida banda pampeana Catalina Tom. Este tema fue inspirado en los problemas de conservación y el proyecto de investigación de quien fue la estrella del programa de hoy, el Águila del Chaco. Esa que llora en el monte es una pena que vuela, sombra que se vuelve cielo, su majestad. Águila que llora sin lágrimas, reina sin descendencia, no reina más. Esa mirada que siembra miedo sin razón, sueña con ver algún día volar su único pichón. Águila que llora sin lágrimas, reina sin descendencia, no reina más. Y si la noche abandona tu llanto, aquí estoy y te entrego mi canto, pa' que